Sin restricciones, otras voces. Insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y gracias a las personas que están con nosotros en nuestras redes sociales, @hojadeRutaEQ, en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web www.hojaderutaeq.com. Tema importantísimo, hablar de seguridad en estos momentos en que parece que la seguridad solamente es teoría para el gobierno nacional. Teoría que no se aplica, teoría que queda en el aire. Y claro, ¿cómo le va a importar la seguridad de los ecuatorianos si a él lo que le importa, o al gobierno lo que le importa es solamente hacer negocios? Y eso lo hemos dicho desde un principio, desde antes de que gane la presidencia. Un banquero no se iba a preocupar por el pueblo, sino por sus negocios. Y es lo que estamos viviendo hoy, lamentando todos los días muertes, asaltos, secuestros, sicariatos que enlutan a las familias ecuatorianas. Y para ello hemos solicitado una entrevista con el doctor José Serrano, exministro del Interior, quien conoce mucho del tema, y iniciar preguntándole, dándole la más cordial bienvenida y agradeciéndole por este espacio. Preguntarle, bueno, ¿es tan difícil aplicar políticas públicas de seguridad, doctor? ¿O es que solamente es voluntad? Porque lo que nos dicen es que es baja autoestima o que no hay valores en los hogares, o sea, siempre la culpa es del pueblo, no es del gobierno que no aplica políticas públicas. ¿Es tan difícil aplicar políticas de seguridad, políticas públicas, doctor? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Siempre trato de partir de un contexto, ¿no es cierto?, para que podamos entender mejor en el punto en el que nos encontramos en la inseguridad. Pero en este caso en concreto, yo quisiera partir en la entrevista para contestar su pregunta de un hecho concreto, de un hecho específico que ha sucedido durante este gobierno, durante el gobierno el narcogobierno en realidad de Guillermo Lasso, de este banquero corrupto que simplemente ha destruido el país. Y es el asesinato del socio de su cuñado, Danilo Carrera, del cuñado de Danilo Carrera, Rubén Cherres, socio también, Danilo Carrera del propio Guillermo Lasso, socio, benefactor, el ideólogo, en realidad, el ideólogo de Guillermo Lasso, que es justamente Danilo Carrera. Entonces, Rubén Cherres es asesinado en realidad alrededor de una investigación de vinculación con la mafia, con el narcotráfico albanés, que es uno de las estructuras criminales más sanguinarias y más horrorosas que puede existir en el mundo. En realidad es el crimen organizado en Albania es sumamente, es impresionantemente sanguinario, ¿no? Entonces resulta ser que Rubén Cherres muere asesinado en abril, en circunstancias en las cuales se estaba investigando al propio presidente de la República, Guillermo Lasso, a su cuñado, a su socio Danilo Carrera. Muere asesinado, escondido a pocas casas de la casa de vacaciones de Guillermo Lasso. Pero muere asesinado y ahora y torturado también, y ahora están detenidas dos personas. Uno, el chofer de Cherres, ¿no? De Rubén Cherres. Uno, el chofer de Rubén Cherres, y otro, un individuo que fungía como su guardaespaldas, ¿no? Fungía como su guardaespaldas. Estas dos personas están en este momento detenidas, pero mire cómo está avanzando el caso, ¿no? Mientras que los casos del presidente Correa y de sus exfuncionarios se publicitan permanentemente en las redes sociales, en los medios de comunicación adeptos al gobierno y a la destrucción del país, así estén en indagación previa y nos dicen, pues obviamente la Fiscalía nos envía mensajes y nos dice que esa información es completamente confidencial y reservada solo para esos procesos.
Sin embargo, los procesos que son del expresidente Correa y de quienes fuimos sus exfuncionarios y colaboradores, pues esos están expuestos permanentemente ante la opinión pública para sacarle sangre al país, para simplemente exponernos absolutamente a todos en esta persecución brutal que existe por parte de este gobierno y el anterior gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde vamos con el tema de Cherres? En el tema de Cherres sí, todo es hermetismo, de la muerte de Rubén Cherres, todo es hermetismo total. El chofer y el guardaespaldas están detenidos. Ahora, ¿qué es lo que están? Mire el falso positivo que están tratando de armar ya este momento en ese caso. Lo que están tratando de armar este momento en el caso de Rubén Cherres, la policía lo que está tratando de armar, un falso positivo que la muerte se dio por un hecho aislado, que este guardaespaldas y este chofer lo mataron porque querían robarse la plata de Rubén Cherres. Hacia allá está yendo la policía, ¿no? Que están justamente tratando de armar el caso y sacar completamente de que hay un autor intelectual, de que o la mafia albanesa o de que el propio Danilo Carrera y el actual presidente de la República pudiesen tener alguna responsabilidad en el asesinato de Rubén Cherres. Entonces están tratando de decir que es un hecho aislado, que el chofer y el guardaespaldas lo torturaron y lo asesinaron para llevarse el dinero de Cherres. Entonces, mire, toda la impunidad que está generando Lazo. Lazo está generando un halo de impunidad, pero brutal en el país, que además que ha sido permanentemente escondido, que ha sido permanentemente tapado por varios de los actuales candidatos a la presidencia de la República. Si usted se pone a ver, Rubén, este hecho sucedió de manera impresionante cuando el propio presidente de la Comisión de Fiscalización de ese entonces, hoy candidato a la presidencia de la República, Villavicencio, ¿no? Había conocido el caso León de Troya, que es una investigación de la policía alrededor de cómo el crimen organizado y la mafia albanesa operan en el país. Casi un año lo tuvo en la gaveta, doctor. Casi un año lo tuvo guardado. Por eso él mismo lo dijo. Mire, y no solo que lo tuvo guardado, sino que además ahora con un cinismo absoluto resulta ser que nos vienen a decir que la propia policía le entregó información, ¿no?, en la Comisión de Fiscalización, y que la policía a su vez, y que él a su vez entregó esa información a la Fiscalía. Mire la gravedad de los hechos. Si un caso se encuentra en indagación previa, la policía no podía entregar absolutamente a nadie esa información sin una autorización de la Fiscalía, en primer lugar. Entonces, lo que nos dice Villavicencio es que él escondió el caso León de Troya, ¿no?, siendo un funcionario del Estado, siendo asambleísta nacional, siendo presidente de la Comisión de Fiscalización. Y Lazo obviamente ha hecho mutis por el foro. Danilo Carrera sigue siendo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sigue disfrutando de todo. Del Comité Olímpico, ¿no? Tiene de la Federación de Tenis, creo que está encargado ahora. Perdón, de la Federación Ecuatoriana de Tenis, así es, perdón por el lapsus, de la Federación Ecuatoriana de Tenis, ¿no es cierto? Sigue disfrutando de todos esos beneficios y también de una serie de acontecimientos que en su momento presentaré la denuncia con las pruebas y con los indicios respectivos alrededor de cómo tenía encuentros con mujeres, por decirlo así, con chicas menores de edad, lo cual obviamente es un delito en el Ecuador, es un delito en el mundo que este momento está siendo perseguido por absolutamente todas las instancias como uno de los crímenes más terribles que se pueden dar. Pero este es el gobierno que estamos viviendo. Pero este gobierno, que se acaba ya en pocas semanas más, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está pretendiendo? Está pretendiendo dejar lavada completamente la mesa, por decirlo así, ¿no es cierto?, que no haya nada que se pueda investigar, que se deje en impunidad el crimen de Rubén Cherres, que se deje en la impunidad los crímenes de las cárceles. Mire, este es un tema fundamental que hay que investigarlo. Aquí habrá que hacer una gran comisión ciudadana, ¿no?, para que haga una gran veeduría con el Consejo de la Judicatura y la Función Judicial. Todos los asesinatos y masacres que se han dado en las cárceles no solamente son, de la información que tengo ya, no solamente son crímenes que tienen que ver
por la rivalidad de las bandas criminales que se encuentran ahí, no, sino que han aprovechado, entre comillas, para meter en esas masacres a ciertos individuos que podrían haber denunciado, por ejemplo, a policías corruptos, ¿sí? Entonces, mire lo que hicieron aquí. Presumiblemente, algunas de esas personas asesinadas en las cárceles, en estas masacres, serían simplemente ciudadanos que en un momento dado podían dar información de policías que estaban vinculados a la corrupción y al narcotráfico. Entonces, aquí no ha terminado pues la investigación, ni siquiera ha comenzado la investigación de esas masacres y esos asesinatos. No solamente es una cuestión de contar los cadáveres que se han encontrado en las cárceles, y como diría pues el inefable candidato a asambleísta de Villavicencio, ¿no es cierto? Y cuántas piezas anatómicas, cuántas piezas humanas de cuerpos humanos han encontrado. No, cuántos cuerpos humanos se han encontrado ahí y a quiénes pertenecen. Y a partir de ahí iniciar una gran investigación de por qué las razones de cada una de esas personas que fueron asesinadas en la cárcel. Entonces, como usted ve, la descomposición del Estado es total. Lazo no solamente ha destruido el país, Lazo ha sido el cómplice de un Lenín Moreno, de una María Paula Romo, de un César Navas, de una Rosana Alvarado, de un capitán, de un coronel Zapata, de un Diego Ordóñez, que se han burlado del país. Entonces, una estructura de un Patricio Carrillo que se han burlado del país. Al final termina siendo una estructura estatal la que ha desbaratado al Estado, la que simplemente nos mantiene este rato al vilo de que nuestra democracia sea inviable. Somos el país más peligroso de Latinoamérica. Somos el país, hemos superado con creces la violencia criminal de México, de Colombia, ¿no? Imagínense la situación que nos tienen, ecuatorianos y ecuatorianas que no quieren salir de sus casas, crímenes que no se están investigando porque la policía le está poniendo traba a muchísimas de las investigaciones, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos obviamente es un gran golpe de timón, y aquí va la respuesta a su pregunta. Esto no es una cuestión de que si esto es difícil o esto es fácil, esto es un tema de una decisión política, de mirar al frente y dejar de mirar al lado como lo está haciendo Lazo y sus secuaces, ¿no es cierto? Y que se aplique la justicia para los criminales y que los criminales vayan a la cárcel y que por lo menos se ponga un inhibidor como hubo hasta el año 2017 en las cárceles para que las personas que están cumpliendo sus penas ahí por los crímenes que han cometido no puedan comunicarse con el exterior. ¿Cómo va a ser posible que ahora las cárceles se hayan convertido en los fortines de los criminales y las ciudades se hayan convertido en laboratorios de procesamiento de droga? La costa ecuatoriana está cundida de laboratorios de procesamiento de droga, y eso es responsabilidad de Lazo y de sus secuaces y de ciertos individuos que ahora fueron vicepresidentes de la República con Lenín Moreno, como lo fue Otto, ¿no es cierto?, quien también es responsable de la crisis que estamos viviendo, más allá de que haya renunciado de manera calculadora a la vicepresidencia de la República en su momento, y obviamente del propio candidato Villavicencio, quien ha tapado incluso investigaciones fundamentales de la policía que vinculaban al presidente de la República y a sus familiares en crímenes vinculados al narcotráfico. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, estamos a 18 días de esas elecciones. Hay que dar un giro fundamental. Aquí no se trata de venganzas, aquí no se trata de persecuciones, aquí se trata de terminar con la impunidad. Y sinceramente, yo le digo desde mi punto de vista como ciudadano, yo creo que definitivamente, viendo a todos los candidatos que se encuentran en este momento en esa lista, digo, vamos a creer, yo tengo la confianza, definitivamente he hecho un análisis a profundidad y sinceramente, yo creo que es fundamental que el Ecuador le dé una oportunidad a una mujer que ha mostrado mucho temple en su vida y al mismo tiempo en esta campaña que ha sido atacada con una violencia política brutal, ¿no es cierto?, por el hecho de ser mujer. Yo creo que es fundamental darle esa oportunidad justamente al Ecuador con una mujer como Luisa, para que de alguna manera podamos replantear definitivamente esta desinstitucionalización que vivimos con este desgobierno, con este narcogobierno
que es el de Guillermo Lasso. Doctor, retomando un poco el tema del caso León de Troya, a mí me preocupa porque en estos días se ha hablado, o un coordinador de la campaña del señor Villavicencio, ha hablado de tener o agradecerles a cierta banda criminal, los Tiguerones, y me preocupa mucho, digo, porque quienes están dentro de la lista de esta denominada gente buena, está también la ex asambleísta Sofía Sánchez, que en su momento dijo que toda la investigación de León de Troya había sido enviada primero a la Embajada de los Estados Unidos y no a la Fiscalía, lo cual, claro, preocupa porque la Embajada de Estados Unidos está para otra cosa, no para investigar un caso tan grave como el de León de Troya. Y esta misma gente es la que hoy, al parecer, está siendo apoyada por una banda criminal, porque hasta agradecen en ese video a los Tiguerones en Esmeraldas. Está ya tan metidos estas bandas criminales hasta en las listas de los asambleístas o de quienes quieren regresar a la asamblea, estimado doctor. Hay que investigar a profundidad quiénes están integrando la lista de los, si es que hay, casi digo la lista de los Tiguerones. Hay que investigar a profundidad, en realidad a esta lista construye 25, ¿no es cierto? Además ligada completamente a una exministra, a una nefasta exministra Romo, que repartió hospitales y que ahora regala su movimiento justamente para buscar impunidad en los casos y en los crímenes de lesa humanidad que ella incluso los ha cometido. Entonces, mire, aquí el tema fundamental, y a propósito de esto, cuando dimos a conocer el video, ¿no es cierto?, de los adeptos a Villavicencio, que agradecían a los Tiguerones, soltaron ahí una cantidad de perros rabiosos que creen que ellos nos hacen mella con sus insultos y con sus difamaciones. No les tenemos miedo, porque sabemos que la institucionalidad del país se puede recuperar, y obviamente quien falta esa institucionalidad, pues simplemente tiene que someterse a la justicia, ir a la cárcel y pagar los delitos que hayan cometido. Entonces, mire, no son casualidades, es decir, nos quieren ahora engañar diciendo que solo a 2 cuadras estaban dándose bala y ellos estaban en su meeting y estaban muy valientes. Estaban siendo protegidos, pues definitivamente, ¿no? Uh-huh. Estaban siendo protegidos en ese meeting. Esa es la sensación que le queda a todos los ciudadanos en Esmeraldas, que estuvieron por los alrededores y que nos han comentado y nos han informado en realidad de lo que estaba sucediendo ahí. Y al mismo tiempo, todas estas vinculaciones, Tiguerones, la lista de Villavicencio, hay que investigar definitivamente, porque así como lastimosamente algunos estamentos de la Policía Nacional, algunos miembros de la Policía Nacional están vinculados al crimen organizado y hay que depurarlos urgentemente, algunos miembros también de las propias Fuerzas Armadas y varios jueces también están en estas estructuras criminales. Obviamente, yo creo que la política todavía no está completamente invadida de estas estructuras criminales, ¿no? Pero hay ciertos movimientos, obviamente, que incluso inescrupulosamente deben estar recibiendo recursos de esas estructuras criminales. Si hay un movimiento que le agradece a esta banda criminal de los Tiguerones, imagínense, de manera pública, es decir, ni siquiera tienen empacho, ni siquiera tienen la prudencia para hacerlo. O sea, el nivel de impunidad es de tal magnitud que la propia lista de Villavicencio agradece a los Tiguerones en esa perspectiva, y el gobierno, nuevamente, bien, gracias, aquí no pasa nada, siga nomás, siga haciendo los mítines, siga permitiendo que los Tiguerones le protejan, siga haciendo que los choneros den ruedas de prensa desde la cárcel con la Policía Nacional, y obviamente... Acompañados del director de la cárcel, doctor. Los unos acompañados del director de la cárcel, los otros acompañados de la policía, pero claro, ahí nos quieren poner como que el nivel es el director de la cárcel. No, el director de la cárcel es el representante del gobierno de Lasso. Entonces aquí hay una cabeza política que tiene que responder por todos estos hechos, porque no son hechos aislados, son hechos permanentes. La policía escoltando a uno de los criminales más peligrosos del país en una rueda de prensa en donde nos están diciendo que ellos son los que nos van a dar paz. No van a matar civiles, no van a matar policías, no van a matar militares,
pero eso sí, vamos a seguir traficando la droga que nos está de alguna manera avalando el gobierno, porque eso es lo que eso es lo que nos están diciendo en esos mensajes, en esas ruedas de prensa. Y eso, claro, pero ahí también, doctor, o sea, dicen que tienen controlado la penitenciaría del Litoral, sin embargo, alias Fito da la rueda de prensa acompañado de la policía, y mientras tanto nos pasaban unas fotos donde supuestamente todos los PPLs estaban en el patio al muy estilo Bukele, ¿no? Esas fotos que nos pasaron. Pero ¿cómo es posible que Fito tenga esas diferencias? Son fotos Bukele, ¿no es cierto? Son fotos Bukele, pero al mismo tiempo no son más que eso. Este es un control negociado con el crimen organizado de este gobierno. Sí, es un control negociado. Es decir, no es que aquí el Estado ha impuesto la ley y ha impuesto su decisión política de no negociar con los criminales. Todo lo contrario. Lazo ha negociado con los criminales, eso está más que claro, y al mismo tiempo estos actores políticos como las estructuras de Villavicencio, etcétera, también le han pretendido facilitar esa negociación para que en estos días no haya violencia criminal. Pero mire, el tema de la violencia criminal, los criminales son criminales y punto. Es decir, mientras para ellos haya impunidad, pues ellos van a seguir cometiendo sus crímenes. El tráfico de droga, los homicidios y asesinatos continúan en el país, los hechos de violencia siguen dándose de manera permanente en el país, y claro, a lo que estamos es a puertas de terminar una maratón sanguinaria para el Ecuador, donde hemos pasado de 5 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos a prácticamente 35, 37 casos por 100.000 habitantes que podríamos terminar este año, el año 2023. Es decir, desde el año 2017, con el gobierno del presidente Correa, dejamos esa tasa de homicidios y asesinatos en 5 casos. 950 personas habían fallecido, habíamos logrado bajar el umbral de las 1.000 personas asesinadas en el país, 950 personas. Ahora resulta ser que vamos a llegar a 7.000 personas asesinadas. Esto es lo que estamos viviendo. Y mire, cosas que nos vamos enterando, información que obviamente no nos va llegando, investigaciones que vamos haciendo. El coordinador nacional de Villavicencio, que es el que agradece, con quien se agradece a los tiguerones, él directamente agradece a los tiguerones, resulta ser que ha sido nada más y nada menos que también el subgerente para comercialización de combustibles de Petroecuador, ¿no? Y en su periodo es cuando se negociaron también la venta de las gasolineras de Petroecuador. Entonces, este es un tema que ustedes mismos en su medio de comunicación también lo han denunciado, ¿no es cierto? Esto es fundamental investigar, porque aquí estos hechos no son casualidades. Agradecen por un lado, la lista de Villavicencio agradece por un lado a los tiguerones. Por otro lado, la lista de Villavicencio también resulta ser que ha estado involucrada en la venta de las gasolineras, de las estaciones de servicio de Petroecuador. Entonces son hechos que ya nos vamos dando cuenta que aquí hay algunos que quieren acceder al poder, no para proteger a los ecuatorianos, sino para proteger sus grandes negociados y para proteger y para devolverle el favor a Lazo, a Moreno, para proteger la impunidad que estos individuos generaron estos últimos años en el Ecuador. Y eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir. Sin embargo, doctor, el gobierno nacional lo que dice es que ellos están teniendo un récord de incautación de droga, pero bueno, quienes estamos atrás de estas noticias, lo que vemos es que se permite pasar más y por eso es que incautan más, pues porque está pasando mucho más. Mire la mentira del señor de los zapatos rojos, que en realidad representan la sangre de los ecuatorianos que ha derramado este individuo, la irresponsabilidad de este individuo llamado Guillermo Lazo y que está desde sus zapatos hasta lo más profundo de sus entrañas. Debe estar seguramente la sangre de los ecuatorianos y ecuatorianas que han sido asesinados, ¿no es cierto? Dice, hemos roto récords de incaución. Sin embargo, ¿a quiénes han capturado? Al chofer, al mensajero, ¿no es cierto? Y ¿cómo se cae esta mentira de las grandes incautaciones al decir que hay grandes controles? Porque mire, la mayor cantidad de droga que en cambio ha sido incautada en los puertos de Europa es proveniente del Ecuador. Sí,
Entonces, imagínense, hemos superado a Brasil, hemos superado a Colombia, hemos superado a todos los países en incautaciones de droga durante el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Claro, pues, está saliendo tal cantidad de droga del país que se incauta más droga, como usted lo ha dicho. Y esto está demostrado con las incautaciones que se están haciendo en Europa. Hay más incautaciones en Europa del Ecuador, obviamente deben haber más incautaciones en el Ecuador también. Pero ¿dónde están las bandas de crimen organizado? Nada. Están dirigiendo desde las cárceles el tráfico de drogas y acordando y negociando con el Guillermo de Lazo sus secuaces y sus candidatos, cómo en realidad le maquillan la paz a los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y esta en realidad la estructura de impunidad que ha generado Lazo seguramente le va a tomar algunos años al Ecuador recuperar esa institucionalidad de no impunidad. Pero hay que comenzar con una gran depuración de esas estructuras que han penetrado en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en los jueces, para definitivamente dar un paso fundamental. Porque si no hacemos esa depuración urgentemente, ese es un tema fundamental, ¿no es cierto? Si no ponemos en orden la casa adentro, ¿no es cierto? No vamos a poder enfrentar al crimen organizado, que ya no solo está al acecho, sino que prácticamente se ha tomado todo el país, con el narcotráfico y con el microtráfico. Totalmente, doctor. Doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Café Sin Rosca y el compromiso para una nueva entrevista próximamente, porque tenemos que seguir analizando estos temas de seguridad que nos preocupan aquí en el Ecuador y lo que está sucediendo con este gobierno que está de salida, pero a la salida quiere dejar su estela justamente de horror y de miedo a los ecuatorianos porque no tenemos este cuidado que debería darnos el Estado ecuatoriano. Su mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Muchas gracias. Yo no creo que esté de salida. Lo que está pretendiendo es dejar la argolla, ¿no es cierto? Ya sea con Otto o con Villavicencio. Aquí lo que pretenden es justamente tomarse 4 años más para dejar borrando todas sus fechorías y todas sus infamias, sus crímenes de lesa humanidad y estas relaciones dolosas que han hecho con el crimen organizado. Entonces yo creo que estamos a puertas, a 18 días en realidad, de que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos tomar una decisión trascendental para poder recuperar la institucionalidad del Ecuador, para que el Ecuador en realidad, como lo están diciendo, pueda resurgir definitivamente y se pueda dar un giro sustancial a la seguridad. Y desde el ámbito que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, ahí estaremos listos para poner el contingente, para dar absolutamente todo lo que necesita el Ecuador y poder recuperar, como digo, la paz, la tranquilidad que nuestros sectores campesinos, pequeñas empresas, medianas empresas, los industriales, los estudiantes, las madres, en realidad todo el país pueda recuperar nuevamente su armonía y podamos avanzar hacia un verdadero desarrollo y bienestar de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, estimado doctor, muchísimas gracias. Le enviamos un abrazo a la distancia y pues agradeciéndole nuevamente por este espacio. Nosotros regresamos luego de este corte, después de este corte comercial. Vamos a iniciar con el César, lo que es del César.